Bienvenidos a una semana más de la Iglesia en Línea. Como te dije en las semanas anteriores, estamos haciendo algunos cambios para tratar de darte la mejor experiencia en este servicio de adoración. Así que vamos a seguir haciendo cambios en la siguiente semana. Estamos aprovechando esta serie nueva para reinventarnos un poco y ofrecerles una experiencia en línea un poquito diferente. Lo que vamos a hacer las próximas semanas es, voy a invitar a parte del staff de la iglesia, y aunque algunos no hablan nada de español, vamos a traducir o poner subtítulos o lo que sea, pero quiero que conozcas más al staff de la iglesia. Así que en las próximas semanas vamos a estar teniendo un segmento donde vamos a conocer al staff, meet the staff, y vamos a traer gente para que estés más al tanto de lo que es First Baptist Church. Así que, sin más, tengamos un tiempo de alabanza juntos y luego nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor en el en primera de Samuel capítulo 16, que es donde vamos a estar el día de hoy. Señor, Él reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alabe al Señor. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Respira, alabe al Señor. Hermanos, acompáñenme en una lectura bíblica acerca del tema que estamos hablando hoy, que somos escogidos como el Señor escogió a David. Y en primera de Samuel, el capítulo 16, del versículo 4 al 13, dice así: Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro, temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel.
Vienen para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo, Abinadab, que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha escogido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha escogido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que llegue él. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Vamos a alabar al Señor juntos el día de hoy, donde sea que te encuentres, de mañana, de tarde, sea que lo estés viendo con nosotros el domingo en vivo o que te hayan compartido este mensaje. Vamos a tomar un tiempo para alabar. En esta serie decidimos usar un canto, no es un canto lema porque no lo estamos haciendo cada semana ni nada, pero decidimos enseñarles una alabanza que quizás algunos no conozcan, que habla un poco de ese corazón que tenía el rey David y lo expresa diciendo, corro al Padre, corro a mi Padre, voy en busca de ese Dios al que adoramos y en el que hemos creído. Así que vamos a cantar juntos. Y si es la primera vez que lo cantas, puedes seguirnos y hacer tuya esta oración de decirle al Señor que solo en Él encontramos el reposo y la paz y el refugio que necesitamos. Cantemos juntos, corro a mi Padre. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito. Está mi lugar, me envuelve en su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención, su sangre fue el precio en mi salvación, y me acercaste a tu corazón. Cuán grande amor
está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí por tu perfecto plan. Hoy pertenezco a ti, puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Amén. Qué hermoso canto, ¿no? Siempre, cada semana les recuerdo que, y la serie anterior fue algo que hicimos intencionalmente como parte de la serie porque la carta misma lo mencionaba, pero es algo que hacemos cada semana, recordarles que el acto de adoración que implica el ejercer, el practicar la generosidad. Así que esta semana quiero decirles que entre semana, el miércoles, escuchamos el testimonio de una de las misioneras que apoyamos, que es una de las de casa, Carol Alexander. Así que puedes ir al midweek de la Iglesia en Inglés y ver todo lo que la Iglesia ha hecho a través de los fondos que pudimos destinar para India, en ese caso, y para la escuelita y para alimentar a tantas personas en medio de la pandemia. Qué privilegio. Vamos ahora a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor en esta serie nueva que se llama Persiguiendo el Corazón de Dios. Dijimos la semana pasada que empezábamos la serie, pero en realidad era la semana introductoria. Era como una especie de precuela, como dicen ahora, o de preludio para esta serie de 8 semanas que estamos atacando el día de hoy en la vida del rey David. Y hoy vamos a comenzar con uno de los acontecimientos más importantes de la vida del rey David. Y está en Primera de Samuel, capítulo 16. Ya leímos un poquito en el tiempo de la lectura bíblica. Pero estamos en la serie Persiguiendo el Corazón de Dios. Y hoy el tema con el que vamos a arrancar así con fuerza la serie es encontrando confianza en medio del rechazo. O sea, cómo sentir confianza, cómo estar seguros de que somos escogidos por Dios, de que Dios tiene un propósito para nuestra vida en medio del rechazo. Y créeme que David es un maestro en esto de saber cómo enfrentar el rechazo. Así que bueno, ¿cómo encontrar confianza en medio del rechazo? Y quiero comenzar con el primer versículo del capítulo, 1 de Samuel 16:1, que dice lo siguiente, dice: Ahora bien, el Señor dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. O sea, Saúl no cumplía las condiciones que el rey de Israel tenía que tener. El pueblo había dicho, queremos un rey, queremos que tener un rey como todas las naciones tienen,
Y Samuel les dice, o sea, si quieren ese camino, Dios se los permite y experimentan lo que es la segunda mitad del reinado de Saúl, que no fue tan bueno como al principio cuando tuvieron un rey. Y yo tengo un profesor del seminario que siempre nos dice con este pasaje de Primera de Samuel, la moraleja o la aplicación de este pasaje es ten cuidado a quién votas, ten cuidado a lo que pides, ten cuidado a quién pones en una situación de autoridad. Y esto, claro, ahora en tiempo electoral, sea cual sea tu orientación política, es relevante, ¿no? Para que examinemos y cuestionemos las cualidades, los intereses de aquellos que están en poder. Y vale también para cualquier país donde sea que nos estés mirando, no es una cuestión política partidaria de aquí, de Estados Unidos, pero él siempre nos dice, este pasaje nos recuerda que tienes que tener cuidado con lo que pides, porque luego las autoridades van a hacer lo que tú los pusiste ahí para que hagan. Pero bueno, el rey Saúl era un antecedente complicado, porque 1 Samuel 9 nos cuenta que cuando va a escoger a Saúl, está hablando con su papá y le dice, su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Se le sacaba una cabeza a todos los demás. Era fuerte, era alto, era guapo. Entonces era unos zapatos difíciles de llenar para el rey David. Pero bueno, resulta que Dios tenía otros planes, que Saúl no le da al ancho a lo que Dios quería para el reinado de Israel. Y entonces viene la historia del rey David. Pero ¿sabes qué? Hay que tener presente que claro, nosotros hablamos del rey David y incluso de donde yo vengo en Uruguay, en la capital, Montevideo, en el edificio más importante del gobierno local, en la intendencia de Montevideo, ahí está una copia de la figura de David. Y pensamos en el escritor de los Salmos, y pensamos en el rey, y pensamos en todas las batallas que David ganó, pero la realidad es que antes de ser guerrero, antes de ser un excelente músico, antes de ser un poeta magistral y escribir todos esos salmos, en la semana en el video de grupos pequeños mostraba que más o menos, en términos redondos, así, a grosso modo, casi la mitad de los salmos fueron escritos por el rey David. Así que cuando lees los salmos, la vida de David es importante porque nos ayuda a entender cómo es esto. Pero antes de ser todo eso, antes de ser guerrero, músico, poeta e incluso ser el rey de Israel, David era un don nadie. Era, en mi tierra se dice, el último orejón del tarro. No sé por qué se dice ni de dónde viene, pero así se dice el refrán. Era el último orejón del tarro, era realmente un don nadie. Pero Samuel va, le dice a Dios que ya había sufrido por lo que Saúl estaba haciendo y que tiene un plan mejor y que vaya y que unja a el nuevo rey. Ya escogió un rey, va a ser uno de los hijos de Isaí. Cuando llegaron, Samuel se fijó, capítulo 16, versículos 6 y 7, dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, que era el que normalmente uno pensaría que es el candidato porque era el mayor, primogénito, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, y esta es la parte interesante, el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de las maneras que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Y aquí ya tenemos mucho para pensar, porque quizás tú y yo evaluamos nuestro éxito, evaluamos nuestros logros, evaluamos nuestras relaciones familiares de una manera como el mundo las ve. Pero este pasaje nos dice, mira, quizás puedes evaluar las cosas de otra manera, porque Dios ve con otros ojos. Y entonces, versículos 8 al 11, se repite la historia una y otra vez. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. No fue el primero, hay algo mal, pero el segundo seguro va a ser. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha
ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y entonces se da esta situación en la cual Samuel le pregunta, ¿son esos todos los hijos que tienes? Porque el Señor me dijo que venga, que uno de tus hijos iba a ser ungido rey. Y entonces, este no, Dios le dice, no, este no es, pasa el otro, no, este tampoco es, este tampoco es, este tampoco es. Entonces, ¿son esos todos los hijos que tienes? Pero no eran todos los hijos que tenía, había uno más. Estaba el rey David, que en ese momento no era el rey David, era un don nadie. Y esto nos muestra, quizás te voy a contar algunas cosas que pasaron con David, que quizás te hagan pensar y se reflejen en tu vida. David era menospreciado. David, en la lista de los hijos posibles para ser candidatos al reino, no aparece, era menospreciado. El versículo 11 lo vamos a dividir en partes. La primera es esa, le dice, ¿esos son todos los hijos que tienes? Y entonces Isaí contesta, queda todavía el más joven, contestó Isaí. Queda todavía el más joven. A veces cuando predico la palabra me gusta jugar diciendo que en algún momento voy a hacer una traducción propia de la Biblia. Y este pasaje, este versículo en mi traducción propia diría, sí, también está el escuincle aquel que está allá afuera. Porque eso es básicamente lo que significa, ese es el sentir del texto. La palabra que describe ahí el más joven en hebreo es la misma palabra que se usa para el meñique, para el peque, para el junior, pero despectivamente, no el junior con orgullo, sino el junior despectivamente, ¿no? También está aquel escuincle. Ese es David, el menospreciado. Ahora, imagínate, ¿no? ¿Cómo se siente David? Que su papá, cuando viene el profeta y dice, voy a ungir a uno de tus hijos para que sea rey, ni siquiera lo invita. Ni siquiera lo invita. Dice, tú no estás en la fiesta. Es básicamente la historia de la Cenicienta. Vamos a ir al baile, pero tú no, tú te quedas limpiando. Era menospreciado. Ahora te voy a invitar, con eso en mente, y recordando quién es David, a escuchar una de las palabras que David escribe en el Salmo 69. Pero míralo a la luz de esto, a la luz de lo que acabas de escuchar. Imagínate la escena de los hijos ahí, y tú también, que eres hijo, y ni siquiera te invitan. Es una fiesta familiar a la que no estás invitado. Es un evento importante donde alguno de nosotros va a recibir un reconocimiento, pero tú ni siquiera estás en la lista de invitados. Mira lo que dice el Salmo 69, versículo 8. El propio David escribe lo siguiente: hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como un extraño. Conocer la historia nos ayuda a enriquecer la lectura de una manera tan profunda. El Salmo 69 nunca más lo vas a poder escuchar de la misma manera. Antes siempre pensábamos, bueno, dice esto, dice aquello, pero el propio David, después de esto que sucede, escribe, hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como un extraño. David era menospreciado, pero también fue hecho a un lado. David era apartado, que es lo que muestra la siguiente parte del versículo, que lo dividimos en 4 partecitas. La primera es, ¿qué pasó? ¿No hay más hijos? Sí, está el pequeñito, el escuincle. La tercera parte, la parte C del versículo 11 de 1 Samuel capítulo 16, dijimos que todavía quedaba el más joven, contestó Isaí, pero está lavando los trastes allá afuera. No dice eso, dice, está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Es interesante que en la tradición judía, hay una parte de la tradición judía que
dice, no es seguro, no lo podemos corroborar, yo no estoy tan seguro del tema, pero dice la tradición que David puede haber sido concebido en adulterio, y eso también marca la diferencia. No sé si fue o no, pero lo cierto es que David fue hecho a un lado. El propio David, otro salmo, el Salmo 51, uno de los salmos más profundos, donde derrama su corazón delante del Señor, dice, pues soy pecador de nacimiento. Y otra vez, no necesariamente tiene que significar el haber sido concebido, el ser un bastardo, ¿no? En el literal concepto de lo que es ser un bastardo. Soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. En pecado fui concebido. O sea, más allá de que sí, de una manera o no fue concebido en adulterio o no, David entiende, David es consciente que el pecado forma parte de su vida. Y eso va a ser parte de lo que Dios ve, esa conciencia de pecado, que lo va a hacer convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios, pero no me quiero adelantar. Ahora, no solo fue menospreciado y hecho a un lado, sino que también estaba excluido. David no podía ser el ungido. Mira lo que dice Deuteronomio 23:3. Dice, no entrará, y esto es fuerte porque vas a ver que aplica para David, no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová. Ni aún en la 10ª generación entrarán jamás en la congregación de Jehová. Ahora, ¿sabes qué? Ni aún en la 10ª generación, pero resulta que la bisabuela de David era moabita. Entonces, aún desde el aspecto legal, no solo menospreciado, hecho a un lado por su familia, sino que aún de manera legal, de manera descrita en Deuteronomio, debería ser rechazado. Pero el versículo sigue, en la última parte dice, voy a volver un poquito para atrás en el versículo, dice, Samuel le preguntó, ¿son todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y ahora viene la parte final. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. Manda llamarlo de inmediato. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. ¿Qué diferencia entre cómo Samuel trata a David? Porque entiende lo que Dios está haciendo y cómo la familia lo trata. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Este es, úngelo. Y en ese momento Dios le da una nueva identidad. Dios, de ser un don nadie, excluido, menospreciado, hecho a un lado, alguien que ni siquiera legalmente podía convertirse en el rey de Israel, Dios lo unge y le da una nueva identidad. Ahora bien, esa es la vida del rey David, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también tenemos en Cristo una nueva identidad. Dios nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Una nueva identidad que un pasaje que la describe de una manera hermosa es Efesios capítulo 1. Y así a modo de material extra de bonus, te voy a decir que ese capítulo, Efesios 1, nos muestra a las 3 personas de la Trinidad obrando en nuestra salvación. El Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, el Hijo, que nos redimió con su sangre, y el Espíritu Santo, que es las arras o la garantía de esa promesa. Pero en esos versículos también vemos que tenemos esa nueva identidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, y cómo nos muestra que Dios nos escoge. Dios nos escoge. Incluso, versículo 4, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió, nos escogió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y eso nos define nuestra identidad.
Ahora, no solo nos escoge, sino que Dios también nos adopta. El versículo 5 del mismo capítulo 1 de Efesios dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo por el puro afecto de su voluntad. Ahora, Dios no solo nos escoge y no solo nos adopta, sino que también nos capacita. Dios nos da las herramientas que necesitamos, y esa es la parte en la cual el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Versículo 13, después de decir todo lo que Cristo hace en esos versículos, que si estuviéramos hablando de la salvación sería fabuloso, pero quiero hacer énfasis en esto. Dios nos capacita, nos empodera, que es una traducción, ¿no? un americanismo, pero Dios nos capacita. Dice el versículo 13 del primer capítulo de Efesios: ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo viene y mora en el creyente. Y en el versículo 14, en la seguridad de la salvación, dice que Él es la garantía, el sello, las arras de esa promesa. Así que Dios nos escoge, Dios nos adopta y Dios nos capacita. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo se mastica? ¿Con qué se come esto? ¿Qué hago con esa verdad de que Dios nos escoge, nos adopta en su familia y nos capacita? ¿Qué podemos hacer con eso? El entonces qué de hoy es muy simple. Es una pregunta. ¿Dónde estás buscando tú? ¿Dónde estoy buscando yo nuestra identidad? ¿Qué estamos haciendo para encontrar identidad o valor? O para sentirnos que somos útiles o que hacemos tal o cual cosa. ¿Dónde está nuestra identidad? Porque la Biblia claramente nos dice que lo que el mundo ve no es lo que el Señor ve. Dios escogió al que nadie, porque ni Eliab ni ninguno de los hermanos pensó: oye, ¿no sería bueno traer a David? Por las dudas, quizás sea él. Nadie imaginó que iba a ser David, pero Dios ve con otros ojos. Y de la manera que escogió a David, según Efesios y según muchos otros pasajes de la Biblia, Romanos, dice que nos escogió a nosotros para que seamos adoptados. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1. Así que entonces, ¿qué es ese? ¿Dónde estás buscando tu identidad? ¿En lo que haces? ¿En lo que tienes? ¿En tus credenciales académicas? Porque la realidad es que nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Déjenme terminar orando y con eso nos despedimos. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña, y la vida de David nos enseña, que aun cuando somos rechazados, aun cuando somos dejados a un lado, aun cuando el mundo no nos considera, tú, Señor, ves nuestro corazón. Y no te fijas en las apariencias, no te fijas en quién es el alto, el fuerte o el que debería ocupar tal o cual lugar o posición, sino que tú ves el corazón. Y de la misma manera que con David nos enseñas que eres tú quien escoge, de esa misma manera en nuestra propia vida, Señor, podemos ver que tú nos has escogido y nos has dado esa oportunidad de pertenecer a tu familia. Y nos has dado el Espíritu Santo que nos capacita para enfrentar estas situaciones. Así que en medio del rechazo, en medio de las dificultades, en medio de esto que estamos viviendo, cualquiera sea la situación que cada uno de nosotros esté pasando, yo te agradezco que podamos confiar en ti, porque tú nos ves, porque tú estás atento, porque tu oído está atento a nuestro clamor y porque podemos confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Despidámonos cantando y alabando al Señor juntos.
soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Así es, hermanos, somos escogidos y en medio de las dificultades y aún ante el rechazo podemos responder con confianza basados en lo que el rey David nos enseña. Bendiciones, nos vemos en la próxima edición de la Iglesia en Línea.